Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del asilo Rolling Hills. Comenzó su actividad el 1 de enero de 1827. Su primer uso fue como poorhouse, o lo que es lo mismo casa de pobres. Está situado al noroeste de New York, Wisconsin, condado de Genesee, Bethany. Este asilo era una instalación gubernamental para el apoyo y la vivienda de personas dependientes o necesitadas. Alcohólicos, enfermos mentales, mendigos, minusválidos y vagabundos fueron ingresando gradualmente. En 1828 se construyó un edificio anexo. Este sería destinado a albergar a los pacientes de conducta agresiva y problemática, así como también a los enfermos mentales más graves. Este edificio cumplió esta función hasta 1887. Los internos tenían una vida prácticamente carcelaria. Los físicamente sanos trabajaban en las tareas de la granja o donde se necesitase mano de obra. Construyeron y fabricaron productos que más tarde el asilo vendía. De esta manera, los internos compensaban los gastos que el asilo invertía en la subsistencia de estos. En el complejo se criaban caballos, cerdos, pollos y patos. Se cultivaban frutas y hortalizas, se recogía miel y se producía mermelada. También tenía panadería y carpintería, donde se fabricaban, entre otras cosas, ataúdes, para uso propio y para venta a las morgues. En los registros hay un documento de 1886 que demuestra que se enterraba en la propiedad a los internos sin familia ni recursos. El cementerio se ha desvanecido bajo las ruinas y el bosque. Nunca se ha encontrado un registro real del cementerio ni tampoco una ubicación de la parcela. En el Rolling Hills convivían viudas, huérfanos, minusválidos, enfermos mentales y delincuentes, de manera que podemos imaginar cómo sería la vida en el interior de este siniestro edificio. Por si fuera poco, a principios del siglo XX, albergó también a pacientes con tuberculosis. Por último, en 1964, pasó a ser una residencia geriátrica, hasta que, en 1974, cerró sus puertas. En 1992, el edificio fue reabierto como centro comercial, conocido como Kerry Village. Después pasó a llamarse Rolling Hills Country Mall en 2003, después de que los nuevos propietarios lo compraran en 2002. En 2007, el centro comercial cerró y el edificio quedó abandonado. A partir de 2020, se ha convertido en una corporación con fines de lucro para albergar recorridos históricos, exhibiciones, programas educativos, eventos, divulgación pública y tour de fantasmas. Ha sido utilizado para grabar varias películas y programas de televisión. Los registros de sus muertes están incompletos y no hay un registro formal, pero se cree que hubo más de 1.700 muertes. En el segundo piso, en los antiguos dormitorios de hombres aparecen sombras con forma humana y otras de formas indefinidas que se mueven hacia los visitantes, se ven por los pasillos, entrando y saliendo de puertas e incluso arrastrándose por el suelo. Otro lugar donde hay actividad es la morgue. Los visitantes han sido empujados o incluso derribados, los objetos se mueven y hay voces incorpóreas. En la sala de Navidad, llamada así porque está permanentemente decorada para Navidad, incluido un árbol, los juguetes se suelen mover, como si alguien hubiera estado jugando con ellos. Los visitantes y el personal informaron haber visto apariciones de niños, y los orbes a menudo aparecen en las fotografías tomadas aquí. Hay una inmensa actividad paranormal, sombras, voces incorpóreas, apariciones, portazos, poltergeist, orbes, etc. Tanto es así, que algunos de los fantasmas de este asilo tienen nombre y fueron residentes documentados de Rolling Hills. El gigante Roy Crouse. Roy sufría de gigantismo, medía 2,13 m. Roy era hijo de un prominente banquero, y su apariencia física era motivo de vergüenza para su familia. A la edad de 12 años, le dejaron en Rolling Hills, y ahí vivió durante toda su vida,
hasta su muerte a los 62 años, en 1942. A Roy le gustaba la música y, en general, era amable. Hoy en día, su enorme sombra aún es presenciada por los visitantes que dicen haberlo visto merodeando por todo el edificio. La enfermera Amy, en la zona de enfermería, había una enfermera conocida por su crueldad. Amy Altworth era odiada y temida por el personal y los internos. Los rumores comenzaron, y se decía que la enfermera Amy estaba involucrada en las artes oscuras y realizaba rituales satánicos. Se la ve por los pasillos y han escuchado una risa, una especie de carcajada proveniente de la enfermería. Ramen fue un delincuente y expresidiario que residió en Rolling Hills. Se dice que era agresivo y desagradable, le gustaba abusar de niñas pequeñas también residentes. Se la considera la presencia más peligrosa del asilo, y muchos aseguran haber sido empujados, arañados o golpeados por Ramen. Suele merodear por el sótano. Este lugar se usaba para confinar a los que necesitaban grilletes para que no se dañaran a sí mismo o a otros. Hattie, ex paciente ciega del hogar de ancianos, solía llamar la atención de las enfermeras llamando, su voz diciendo hola, aún se puede escuchar y ha sido grabada e identificada por ex empleados del asilo.